Bueno, la idea de hoy un poco es, bueno, en principio presentarnos, que les podamos hacer una introducción al procesamiento no lineal, también un acercamiento al modelo de las 5 leyes biológicas para aquellas personas que no lo conozcan, que sería interesante ahora en un ratito que nos cuenten a ver qué bases tienen, así sabemos también por dónde conducir un poco la charla. Y bueno, por otro lado, pasando esta primera etapa más teórica, más de compartida, la idea es poder hacer alguna práctica entre todos para que veamos, que vivamos más que veamos de qué se trata el procesamiento no lineal y compartirles un poquito algunos talleres que vamos a estar dando online ahora en el mes de junio y julio. Así que, bueno, ahí les hice como el timeline de la reunión de hoy. Tienen acceso al chat para compartir, para hacer preguntas, pueden usarlo. Y bueno, en el caso de que haya algo así como que se vaya perdiendo y todo, pueden activar el micrófono y preguntar y compartir. Bueno, me empiezo presentándome, ¿te parece? Allá, acá arriba. Sí. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Repeto, yo vivo en Buenos Aires, Argentina, soy médica, me dedico a la clínica desde el modelo de las 5 leyes biológicas exclusivamente y bueno, tengo formación en programación neurolingüística, en terapia sistémica y bueno, me vengo formando con el maestro Platas en procesamiento no lineal hace un rato largo ya, así que bueno, contenta de poder compartir todas estas herramientas con ustedes hoy. Ra, ¿querés presentarte? Bueno, te faltó decir que ya superaste a tu maestro de procesamiento no lineal. Eso es lo que siempre dice Raúl, pero no es cierto, no le crean. Y bueno, yo soy Raúl Platas. Para los que no me conocen, en casa soy Papagato y soy el gran Choco Panther también. Y bueno, para los que tienen un modelo distinto del universo, bueno, pues soy kepleriano, vengo del B23 junto con mi hijo. Y bueno, toda mi vida fui bailarín clásico, hasta que en el año 2001 conocí al doctor Grinder y me entrené primero en programación neurolingüística, después en procesamiento no lineal y también simultáneamente con el entrenamiento en procesamiento no lineal hice investigación con él. Bueno, originalmente teníamos 2 líneas de investigación que se fueron modificando al ir obteniendo resultados. Al principio para mí eran contradictorios, para él eran muy claros, pero no me lo decía. Y bueno, finalmente terminamos la investigación en el año 2010 y como resultado de esta investigación logramos ampliar las fronteras del procesamiento no lineal. Después, en el año 2014, me reencontré con mi primo Luis Felipe Espinosa, que es, yo creo que actualmente en lengua española al menos es la voz más importante del modelo de las 5 leyes biológicas descubiertas por el doctor Hammer. Y bueno, él llegó a mí de nuevo, digo de nuevo porque cuando inició su investigación del modelo, él estaba por terminar su carrera de medicina y pues entró en crisis y quería dejarla. Afortunadamente mi papá le ayudó con un par de pláticas para que obtuviera el título, porque pues, aquí en México, lamentablemente, si no tienes un título, no eres nadie, ¿no? Y eso le ayudó mucho a proyectarse en este mundo de las 5 leyes biológicas. En el 2014 vino a conocer
la programación neurolingüística en un taller que estaba yo impartiendo. Y bueno, pues cuando él me entrenó en las 5 leyes biológicas con la finalidad de crear una interfaz para poder hacer intervención con procesamiento no lineal digamos, para la clínica de 5 leyes biológicas como modelo diagnóstico. Y trabajamos un tiempo juntos, después nuestras agendas ya no coincidieron, ahora nada más nos juntamos para las fiestas. Pero en una de esos eventos en donde coincidimos, conocí a la doctora Andrea Repetto en Buenos Aires y en lo inmediato comenzó un intento de investigación en el terreno del lenguaje no verbal. Lamentablemente formábamos parte de un grupo más extenso que al principio tuvo mucho entusiasmo y bueno, fue palideciendo, pero afortunadamente nosotros dos quedamos en contacto. Y fue en el 2020 que empezamos ya formalmente a trabajar juntos, produciendo muy interesantes resultados y compartiendo mutuamente casos, porque nos dimos cuenta que esto era la columna vertebral de hacer un trabajo ya con un impacto diferente en el terreno de las 5 leyes biológicas. Y bueno, por esa razón estamos aquí todos. Bueno, está genial esto que compartís y ahí dejaste entrever que estamos retomando un proyecto que nació allá por el 2018, 2019, ¿no? Ya se van a enterar. Bueno, me gustaría saber de las personas que ya sé que saben que no las conozco, si conocen el modelo de las 5 leyes o no. Sil, sí. Sí. Bien. Gaby. Bien, nada. Genial. Ah, pensé que ibas a prender el micro, te estaba dando. Estás tratando, ok. Lucía, Karin, no sé si quieren, aunque sea poner en el chat. Hola, Lu. Hola, Hola. un gusto Raúl, encantada. Yo las estoy estudiando, así que estoy en proceso. Bien. Bueno. Tenés por lo menos una aproximación que nos va a alcanzar seguro para hoy. Bien, Gaby, ¿querés hacer un comentario o...? No, ok. Bueno, un breve marco teórico, sí, para que nadie se quede por fuera de la exposición de hoy. Compartirles que el modelo de las 5 leyes biológicas es un modelo diagnóstico que nos permite interpretar y conocer en profundidad la interacción que sucede entre nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿sí? Por ponerlo con palabras conocidas, ¿no? Es un modelo que fue descubierto y descrito por el doctor Hammer, que es un médico alemán, que a partir de una vivencia personal empezó a investigar si habría algún impacto significativo entre las experiencias que tenemos en nuestra vida y cómo las vivimos y el correlato que nos cuenta nuestra biología, ¿no? En definitiva, si el origen de las enfermedades tiene o no una causa en el mundo del pensamiento, de las emociones, de la percepción, ¿no? Entonces, a partir de esa pregunta, desarrolla toda una investigación que le permite establecer un mapa a través del cual podemos conocer cómo determinados escenarios y determinadas adaptaciones que cada uno de nosotros hacemos a nuestro entorno tienen como correlato un cambio en nuestro cuerpo, ¿sí? Y hablo de cambio porque podemos describir de esta manera la fisiología habitual, nos podemos explicar la fisiología habitual y nos podemos explicar
de esta misma manera todo aquello que llamamos hoy en día enfermedades, ¿sí? Que a partir del modelo de las 5 leyes le llamamos fisiología especial o programas especiales de supervivencia, ¿sí? Entonces, más o menos tengamos a mano estas ideas. Hammer en su modelo describe 5 leyes que se cumplen en todos los seres vivos y vamos a ver que algunas de ellas las podemos aplicar a sistemas no vivos también, y que nos permiten, entendiéndolas en su totalidad, comprender la totalidad de los procesos psicobiológicos que experimenta el cuerpo humano y que experimentan todos los seres vivos, ¿sí? Entonces, ¿hasta ahí, Gaby? ¿Va? Bien, genial. Estoy fundamentalmente pensando en vos. Mientras No, es que ¿me escuchás? Sí, sí. Ah, es que tengo 2 hijos que en simultáneo están haciendo lío, yo estoy en la habitación, pero si me encierro del todo pierdo señal, entonces no quería abrir el micrófono para que no se escuche el ruido ambiente. Y solamente quería explicar que no desconozco todo de lo que van a hablar, así que nada, voy a prestar 200% de atención porque no tengo ninguna base. Tenés esa ventaja. Aunque no lo creas, puede ser una gran ventaja el desconocer. Bueno, sí, sí, absolutamente. Sí. Bueno. Bueno, aprovechando que justamente no tiene ninguna idea a propósito de los 2 modelos, quiero hablar de estos términos que introduje en el mundo de las 5 leyes biológicas, porque se pueden entender muy bien desde cero. O sea, uno está vivo y para ello la única condición que necesita, ¿no?, es que todos mis órganos y mi cerebro estén en coordinación para estar vivo. Y de ese estar vivo, yo puedo hacer un uso virtuoso o puedo hacer un uso vicioso. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, amanece y al despertar siento hambre. El olor del té o del café que ha llegado hasta mi habitación me invita a satisfacer esta necesidad básica de llevarle glucosa a mi cerebro de la manera más agradable posible, ¿no? Porque al final el cerebro es un niño mimado. Ese sería el uso virtuoso de un programa biológico. Es decir, mi cerebro, después de una noche de actividad intensa a través del sueño de movimientos oculares rápidos, que se ha agotado ya el sistema aminérgico, que es el que lo ayuda a mantenerse apagado para que no se queme, manda la señal de alarma. Necesito glucosa para reponer todo el sistema aminérgico y poder estar en la ilusión de estar alerta todo el día. Y la ingesta va a hacer que este programa biológico entre en solución, entre en reparación de tejidos, entre en compensación. Ya le hemos puesto 1000 nombres para no usar la nomenclatura del doctor Hammer, que no dice nada a una persona, que es la posconflictólisis. Si no sabes griego y latín, pues no dice nada, ¿no? Ahora, si ocurre un evento allá fuera de mi cerebro, de mi mente, dentro de mi medio ambiente, que potencialmente me pueda afectar o poner en peligro, se van a disparar los programas biológicos, pero para un uso vicioso. ¿Por qué digo un uso vicioso? Bueno, porque somos seres culturales. Si estuviéramos en vida salvaje,
el disparo de esos programas biológicos nos pondría eventualmente a salvo, y solamente habría una alternativa: sobrevivir o no sobrevivir. Pero al ser seres culturales, ¿no?, y ser además seres humanos pertenecientes a las afueras de la cultura occidental, tenemos opciones, y no tenemos la conciencia de que solamente eventos de la naturaleza, cataclismos, digamos, nos ponen en peligro, ¿no? Que se queme el pocillo del café, o que se riegue el agua para el mate, no nos pone en peligro, pero podemos interpretarlo como un peligro real y entonces disparar un programa especial en una condición especial. A lo largo de la experiencia en la vida, esto puede quedar vinculado, por ejemplo, al olor, o puede quedar vinculado a una imagen, o puede quedar vinculado a un sonido. Años después, ese mismo sonido, esa misma imagen o ese mismo olor pueden disparar un estado interno intenso, semejante al vivido cuando interpreté como un peligro algo que quizá ya no lo era, porque ya estaba yo vivo, ¿no? Ya había sobrevivido al evento. Y es en todo este ámbito, el uso vicioso de los programas biológicos, en donde hemos enfocado la clínica acompañada del diagnóstico de 5 leyes biológicas. Obviamente el procesamiento no lineal se ocupa de muchas otras cosas más, además del uso vicioso de los programas biológicos. Y bueno, estos términos del uso vicioso y el uso virtuoso los introduje porque en las exposiciones de Luis Felipe, él insiste en que estos programas especiales que descubrió el doctor Hammer sirven a la supervivencia del individuo en función de su especie. Y los seres humanos, al tener cultura, esto lo interpretamos de cualquier manera. Sin estos programas biológicos no estaríamos vivos, aun cuando no hayamos estado en peligro nunca en nuestra vida, ni al nacer, ni mi mamá durante la gestación. Sin embargo, cualquier interpretación de lo que ocurre fuera, o cualquier evento que realmente ponga en peligro la vida, va a disparar estos programas biológicos. Espero haber sido claro. A ver qué opina Gaby, qué alcanzó a captar en el en el multiestímulo en el que está. Tiene cerebro femenino, y así que tienes el don de la ubicuidad como madre. Bueno, muy bueno. Sí, estos términos está bueno tenerlos a vista porque nos ayudan a comprender sobre todo esta idea de que no hay nada bueno y malo, ni malo en los cambios que se expresan en nuestra biología, ¿no? Que es una de las principales ideas que nos acerca el doctor Hammer, ¿no? A través de la 5ª ley biológica en concreto. Entonces, lo que podemos ver es que la biología sufre cambios, experimenta cambios, y que nosotros, frente a esos cambios, podemos hacer interpretaciones, ¿no? Y esos cambios van a tener, como dice Ra, un uso virtuoso, que dentro del uso virtuoso está el uso habitual de los cambios de nuestro cuerpo, como puede ser el proceso de digestión, o el proceso de la respiración, o el latido del corazón. Y también los comportamientos van a entrar en un uso virtuoso, ¿no? Quizás ahí querés ampliar un poquito más, pero bueno, por ejemplo, el arte podría ser un uso virtuoso de la creatividad, ¿no? Y de estar de alguna manera
entre muchas comillas, desconectado de lo que está pasando a mi alrededor, ¿no? Yo como de repente me puedo desconectar e irme en mi imaginación a, no sé, diseñar una coreografía, a escribir un poema, a escribir la letra de una canción, ¿no? Y ahí estaría como en un uso virtuoso de mi comportamiento. Ahora, si pensamos en usos viciosos, tanto de la biología como del comportamiento, vamos a estar quizás describiendo procesos que se acercan un poquito más a cuestiones que no son tan funcionales, ¿no? Cuando se mantienen en el tiempo. Entonces, describimos ahí todos esos procesos que todos conocemos comúnmente como enfermedades, esos procesos que de alguna manera nos cuesta sostener y acompañar en términos biológicos, y en términos del comportamiento serían todos esos comportamientos que nos generan como un conflicto con los demás, ¿no? Y si lo pienso, tomando el mismo ejemplo que decía antes, bueno, yo puedo desconectarme de mi entorno y generar una situación de conflicto en la comunicación porque el otro siente que no lo estoy escuchando, o el otro me percibe absolutamente ignorándolo, o bueno, o distintos tipos de cuadros que ya la salud mental se ha ocupado de rotular también, ¿no? Y que van por ahí. Entonces, van a ver que nos vamos alejando cada vez más, o la intención es alejarnos cada vez más de esas ideas diagnósticas que nos dejan enfrascados en una resolución común para todos, ¿no? Y este modelo lo que nos aporta es la posibilidad de individualizar estrategias, elaborar estrategias que sean bien individuales y que le permitan a la persona mantenerse en un uso virtuoso de sus programas biológicos, ¿no? Y eso va a ir, sobre todo la charla de hoy, cuando empecemos a introducir la función del procesamiento no lineal, ¿no? ¿Qué es y para qué nos sirve? ¿Me puede intervenir? Sí, claro. Y porque yo creo que es una aportación aquí de Raúl, de uso virtuoso y uso vicioso. Entonces quiero poner un ejemplo. Si a mí me duele un hombro, o sea, es el caso, ¿verdad? Ya en las tardes agotado me duele mi hombro. Hace años tuve algún problema en las cervicales, en el tiempo de un divorcio que tuve hace algunos años. Y había mucha sobrecarga académica y cosas. Bueno, quiero saber si es en relación a un síntoma que puedo hacer un uso virtuoso o un uso vicioso de esto. Por Bueno, ejemplo. el síntoma en sí mismo te habla del uso vicioso, ¿no? Caray. Es decir, el sentido biológico del dolor, si es permanente e intenso, nos habla de la solución, ya lo que decía yo de la postconflictólisis, ¿no? Durante la mayor parte de los síntomas físicos aparecen cuando el problema que los origina ya no está presente, cuando ha cesado el estrés biológico, ¿no? Por ejemplo, ocurrió hablas de un divorcio, ocurrió un evento en la comunicación en la pareja que se decidió comenzar un proceso de divorcio, ¿no? Cuando finalmente firmas los papeles, y te relajas y dices, ya, por fin voy a descansar, ¡pum!, aparecen los síntomas físicos, ¿no? En el caso específico de los tejidos derivados del mesodermo nuevo, o sea, todo el sistema musculoesquelético, el dolor mecánico, es decir, al movimiento, al esfuerzo, nos habla de que está en fase activa. Ajá. Ahora, esto no quiere decir ni que se está repitiendo la historia, ni que no se resolvió la historia. Nos puede estar hablando de que quedó vinculado a un estímulo externo y que la presencia del estímulo externo esté produciendo la vuelta a la fase activa. En el
en la materia diagnóstica, digamos, en las 5 leyes biológicas, que el paciente sepa esto es irrelevante, ¿no? Porque el saberlo en sí mismo no te va a resolver el conflicto activo, tampoco te va a disminuir la intensidad de los síntomas. El tomar conciencia, lo único que podría hacer es, en el peor de los casos, es disparar otro programa biológico, ¿no? Entonces, por eso, y gracias por tu pregunta, porque eso nos abre espacio para explicar por qué esta interfaz entre procesamiento no lineal y 5 leyes biológicas. En el mundo de las 5 leyes biológicas se hizo muy extendida la creencia de que hay que hacer conscientes los conflictos y hay que entrar profundo en el dolor para, ¿no? Y todas estas ideas que están derivadas del psicoanálisis y de la psicoterapia. En el procesamiento no lineal privilegiamos el trabajo sin contenidos. Y de la misma manera que se produce una activación cerebral, el mismo camino que siguen las neuronas para producir una comunicación que crea un circuito, que activa un programa biológico y que obtiene una respuesta fisiológica, es el mismo camino por el cual buscamos exactamente lo contrario. En muchísimos casos, la persona está consciente, ¿no? Por ejemplo, aquí en México es muy frecuente que cuando una persona le dice a sus amigos, a sus familiares, no, pues me diagnosticaron diabetes, ¿no? Y ni saben cómo pronunciarlo, y ni saben lo que quiere decir, ¿no? Y cuál es la etimología de la palabra. Pero todas las personas alrededor del paciente de inmediato dicen, pues qué susto pasaste. O sea, está en el conocimiento popular que el resistirme a algo va a producir este disparo de glucosa. Luego, las mediciones de glucosa hablan de que esto se activa y se desactiva constantemente en la vida del supuesto paciente y se vuelve una cosa cíclica, ¿no? Entonces, y el paciente te puede contestar así puntualmente, no, es que iba yo caminando por allá y vi una sombra y me asusté mucho y corrí y la persona corrió detrás de mí, creí que me iba a saltar y resulta que era un conocido, pero yo me quedé pegado en eso y en la noche no pude dormir y desde ese día estoy muy alerta y muy asustado y bueno, ya finalmente, ¿no? Le diagnostican el azúcar alta. Entonces, en esta conciencia de lo que produjo el azúcar alta, de todo el proceso, continuamos viendo los picos de azúcar, ¿no? Y los valles o los picos de insulina, ¿no? Lo vamos a seguir viendo en el paciente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, pues asociar recursos para que ese circuito neuronal que se activa a través de los estímulos externos o a través de la percepción de situaciones semejantes, cree nuevas redes neuronales que le permitan tener una respuesta distinta a la respuesta consecuente incluso a la conciencia de tener el problema, ¿no? Sí. La palabra recurrente, porque me decía si es permanente el dolor, no, pero es recurrente, algo se repite, digo por los circuitos que estás diciendo. Ajá. Allí en las leyes biológicas se le llama riel, por esta idea de que los rieles corren paralelos, ¿no? Está la condición y paralelamente está el estímulo externo, ¿no? Entonces, lo que se busca es separar, deshacer la vía
para que ese riel ya no corra paralelo al efecto que produce. En la programación neurolingüística se le llama anclas negativas, es decir, el estado interno intenso anclado o asociado al estímulo externo. Igual que en los términos que puse en las 5 leyes biológicas, lo virtuoso y lo vicioso, igual en la programación neurolingüística y en el procesamiento no lineal, tenemos esto mismo, lo virtuoso y lo vicioso, lo positivo y lo negativo, ¿no? Una muestra muy popular de este tipo de anclas, pero ya puestas en un aspecto positivo, es el famoso efecto Ratatouille, ¿no? Le llamo así por la película de Walt Disney, ¿no? Que lo hizo público y notorio, ¿no? Cuando el energúmeno de Crítico, ¿no? Se sienta y percibe el aroma de la ratatouille, además un plato discriminado por sencillo, por humilde, y a él lo proyecta a las experiencias hermosas de su infancia, ¿no? Y ahí ante la cámara de animación ocurre la sanación del dolor, de la oscuridad del crítico, ¿no? Y bueno, ¿cuántas veces no nos ha ocurrido que caminando por alguna calle en alguna ciudad desconocida, un aroma nos despierta un recuerdo de nuestra infancia? O la luz de un atardecer, ¿no? Yo tuve una experiencia antes de conocer las 5 leyes biológicas, cuando la primera vez que viajé a Buenos Aires, tuve el médico del evento al cual estaba yo asistiendo, que era un congreso mundial de danza, me dijo que tenía yo conjuntivitis primaveral en noviembre, ¿no? Mi primera respuesta fue, oiga, pero estamos en noviembre. Y me dijo, pues sí, noviembre, aquí es primavera. Y ahí, ¡pum!, el darme cuenta que estaba yo en Buenos Aires, Argentina, en primavera, me hizo así toda la escena de mi noviecita de la primaria, argentina, ¿no? Besándose con otro, ¿no? Y comiéndose los chocolates que yo había escondido en el árbol, ¿no? El arce donde solíamos encontrarnos por las tardes, ¿no? Y al otro regalándole el ramo de rosas que había yo escondido en aquel hoyo del enorme arce del parque donde solíamos encontrarnos. Estaba yo en el teatro del Instituto Italiano, algo italiano, allí creo que se llama Barrio Norte, ¿no? Por ahí. Y entonces salgo y veo los enormes ombús y los plátanos orientales y veo el polen en el ambiente y bueno, en esa ocasión lloré de felicidad porque para mí fue la verificación de la utilidad de asociar recursos, ¿no? a las redes neuronales para que algo deje de ocurrir. Y estuve un rato en el parque y regresé a ver al médico, ¿no? Porque me había dado una receta y me dijo, ¿no? Tienes que usar estas gotas y tómate esta pastilla. Regresé y me dijo, ya compraste las gotas, si quieres yo te las pongo. Y me miró a los ojos y me dijo, ya te las pusiste. Uy, qué rápido te hicieron efecto. Le digo, no, ni siquiera las compré. Bueno, él no estuvo abierto a conversar sobre las anclas, el colapso de anclas, ¿no? Pero los organizadores sí, así que a ellos les platiqué la aventura que había yo, que acababa yo de completar, ¿no? Muchísimos años después de
de aquella tarde en donde mis ojos se hicieron de lluvia y el polen estaba presente. Que además es muy curioso porque en tantísimos años no me ocurrió hasta que visité Argentina. Ahí estaba el ancla. Bueno, Ahí está. ahora ya está, ya lo contaste todo. De Ahí esto va el está. procesamiento no lineal, ¿sí? De esta experiencia que acaba de contarla, o en parte, ¿no? Pero quizás podríamos como darles alguna definición, ¿no? Para que quede ahí como marco de referencia y seguir abundando. Perdón, no te escuché lo último. No, que si querés, digo, que si querés como dar dar una definición para que se les pueda aproximar un poquito más la idea de qué hablamos cuando hablamos de procesamiento no lineal, contar esto de cómo lo utilizamos como metamodelo, que también está explícito en lo que acabamos de, o sea, está implícito en lo que acabas de contar, pero bueno, quizás me parece que abrirlo va a estar bueno. Sí, aquí está embebido en la manera en la que el cerebro procesa la realidad. Incluso la neurociencia pura y dura ya tuvo que aceptar que ocurre de la manera que los primeros que describieron la manera en que se procesaba la realidad fueron los investigadores que trabajaban con Noam Chomsky, y luego los primeros que aportaron material importante fueron Richard Bandler y John Grinder, cuando plantearon que el cerebro solamente tiene 3 canales perceptuales, que esta idea de los 5 sentidos estaba equivocada, ¿no? Que solamente había 3 canales por los cuales se mapeaba la realidad, que eran el visual, el auditivo y el sensorial o kinestésico, ¿no? Y que el sensorial o kinestésico abarcaba tanto el olfato como el tacto, y el movimiento, las emociones y los sentimientos. De ahí el nombre sensorial o kinestésico, ¿no? La kinesis o el movimiento que está en el origen de la vida, ¿no? Sin movimiento no hay vida, ¿no? Y el movimiento, ¿cómo lo producen los organismos vivos? Bueno, pues a través de metabolizar, ya sea material tomado del exterior o con los recursos propios, que este es el caso de la neurona. La neurona tiene los medios metabólicos para producir su propia energía. Obviamente se agota, ¿no? O sea, la neurona no puede vivir sin tomar material metabolizable, pero sí puede sobrevivir a los primeros momentos de vida sin material tomado de fuera, porque tiene esta capacidad innata de producir su propia energía. Pero bueno, volviendo al asunto, ellos fueron los primeros que hicieron esta aportación. 30 años después, la neurociencia les empezó a hacer caso. Empezó a decir, no, pues sí es cierto, así se mapea la realidad. Todavía van a encontrar muchísima información que niega esta situación. Todavía, a pesar de las tristes experiencias de la neurocirugía, de las ablaciones, de las lobotomizaciones, ¿no? Insisten en que el cerebro funciona como como un archivo, ¿no? En donde abre uno un cajón y ahí saca y mete y lo cierra y ahí no puede salir del cajón. No, no es así. El cerebro es una red que está, ¿cómo se dice? Bueno, Santiago Ramón y Cajal lo describió muy bien, ¿no? Es una colonia de pólipos independientes capaces de producir su propia energía y su propia información, que se organizan lanzando cartas de amor al vacío, a la nada,
cuando hablamos de las escalas a las cuales ocurren estos maravillosos fenómenos de comunicación entre las neuronas, nos damos cuenta que en el espacio sináptico hay nada más que vacío. Es como salir del sistema planetario, ¿no? Una vez que la sonda espacial, ¿cuál fue? No sé si fue la Viking o la Pioneer, o una de estas sondas de la NASA, dejó el sistema solar, lo único que se ve es vacío absoluto. Bueno, imagínense que ese límite, ¿no? Los planetoides o planetas enanos que rodean el sistema solar en esta esfera de abuelos del sistema solar, lanza cartas de amor al vacío. A ver si llegan. Esa es la manera en que se comunican las neuronas. Y nosotros tenemos la alegre ilusión de que tenemos personalidad, de que tenemos ideas propias, que amamos, ¿no? Y no es así, tendríamos que hablar en plural, en primera persona, pero en plural. Nosotros, todos los que viven aquí adentro, nos comunicamos con el exterior. Entonces, esa misma idea, ¿no? Tendría que permear toda la ciencia neurológica. Y la hizo patente, la hizo pública, y Santiago Ramón y Cajal hace más de 100 años, 120 años ya se van a cumplir. Sí, fue a finales del siglo XIX, ya se van a cumplir 120 años, si no es que ya se cumplieron, de que se produjeron estos grandes descubrimientos de Santiago Ramón y Cajal. Entonces, en la actualidad, ¿cómo podemos sacar provecho de esto? Bueno, entendiendo primero que un haz de información que viaja a la velocidad de la luz azul choca con los objetos, una parte es absorbida, otra es rechazada. La parte que es rechazada toca mi retina y se forma en el fondo del globo ocular una imagen invertida de lo que presumiblemente tengo enfrente y que además puede interaccionar con los fotones. Todo aquello que no puede interaccionar con los fotones está, como se dice, out of the picture, fuera de la fotografía. En ese momento, que ya estamos hablando de la parte visible del cerebro, el nervio óptico, va a formar un haz de información que va a viajar simultáneamente. Esto es importante señalarlo, simultáneamente a 5 centros neuronales distintos. La velocidad a la que ocurre esto es la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque las neuronas en la sinapsis logran activar unas estructuras que entran en contacto directo. Entonces, como la corriente eléctrica, exactamente igual, va a viajar este haz de información. Perdón, dije 5 simultáneamente, ¿no? Son 4 simultáneamente. El quinto es la amígdala derecha, la amígdala cerebral derecha. Allí, la amígdala va a tomar la decisión de si continúa la información por la vía eléctrica y dispara los sistemas de alarma para que salgamos corriendo, o si no se puede salir corriendo, enfrentemos, y si no se puede, darnos por vencidos y caer desvanecidos y ya no dar más problemas y aparecer como ya muertos o moribundos al posible depredador.
Sí, la amígdala, en un 99% de los casos, quizá más, dice, no, esto no es peligroso. Inicia una respuesta electroquímica a través de un disparo, bueno, no un disparo, una miriada de disparos electroquímicos que son principalmente iones de sodio y algunos de potasio en la sinapsis de una cantidad increíble de neuronas, mucho más de 30,000, que a su vez, simultáneamente, pueden comunicarse cada una de estas 30,000 con 10,000 otras neuronas, y cada una de estas 10,000 que recibieron el mensaje de una de las 30,000 con otras 10,000 para producir una comunicación entre neuronas por cada átomo de mi cuerpo en una fracción ínfima de segundo. Y por ahí de la 10,000ª de segundo. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué la he pasado tan mal? Y digo mal porque, bueno, yo la he pasado muy bien en mi vida, pero en la actualidad el interés en estas técnicas, el interés en el procesamiento no lineal, está estrictamente enfocado a los síntomas físicos y a los síntomas conductuales. ¿No? Lamentablemente nadie ha hecho un intento de hacer un uso virtuoso de este conocimiento y que haya podido publicar sus resultados y haya podido compartirlos con el mundo, ¿no? Y por eso yo regalo la metáfora de la feliz, alegre e increíble historia de la hora sin nombre. Y bueno, en este proceso, si se activan los sistemas de alarma, estamos haciendo un uso virtuoso de los programas biológicos, porque cualquier programa biológico que se active en estas condiciones, en cuanto salgamos del peligro, va a entrar en solución. ¿Qué pasa cuando inicia los filtros lingüísticos la interpretación de la realidad? Bueno, ahí estamos en peligro de que estos programas biológicos se activen de una manera viciosa. ¿Por qué? Porque vamos a interpretar, y la interpretación de la realidad nos abre opciones. Cuando estamos en peligro, no hay opciones, solo hay alternativa. ¿Sobrevives o no sobrevives? Cuando ya entraron en funcionamiento los filtros lingüísticos, empieza la interpretación, se crean opciones y por lo tanto estamos en peligro de usar viciosamente los programas biológicos, ¿no? ¿Cómo ocurriría esto? Bueno, el cerebro humano, por una razón que se desconoce, y sin embargo sabemos que históricamente, desde la protohistoria, el ser humano ha utilizado la metáfora para permitir no solamente la transmisión de la información de una generación a otra, sino también permitir la reedición de esa información. Y cuando surgieron los medios extracorporales de almacenar información, la interpretación nos sigue permitiendo reeditar por lo menos superficialmente esa información. Por ejemplo, este proceso que describí de cómo funciona el cerebro, cómo interpreta la información que le viene de la realidad, lo podemos leer en relación a las imágenes, ¿no? Al procesamiento que hace en los lóbulos occipitales,
Lo podemos leer en la maravillosa metáfora de la caverna que escribió Platón en el siglo II antes de Cristo, creo. Hoy 5, ya ni sé, hoy voy a tener que volver a estudiar. Humberto dice sí. ¿Cómo? Confiamos en él porque yo tampoco lo sé. Pero Humberto dice 5, ¿no? 5, 5, 5. ahí va. Bueno, por lo menos a la segunda le achunté. ¿No? Él, en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Platón escribe un diálogo que hipotéticamente o realmente, nunca lo sabremos, sostuvo con su maestro Sócrates, ¿no? Y en la caverna describe cómo funciona el procesamiento de la información luminosa y cómo se forma una imagen en el fondo de la caverna de una sombra de lo que hay allá afuera. Lo maravilloso del procesamiento no lineal es que también incorpora las intuiciones básicas que tiene el cerebro de cómo funciona, porque el cerebro humano tiene la intuición básica de cómo funciona. Cuando está haciendo muy bien lo que sabe hacer muy bien, no puede describirlo, no puedes saberlo, solo lo hace. Sin embargo, antes y después tiene la intuición de cómo ocurre. Así nació el cine, así nació la televisión, así nació la computadora y así han nacido un montón de inventos, ¿no? Cuando el cerebro tiene la intuición básica de cómo funciona. Por ejemplo, ya cité el cine. El cine son 24 cuadros de mentiras por segundo. Tuve un gran amigo, el padre de una gran artista y amiga también del cine, Javier Aguirre, le llamaba así, cuando le preguntaban, ¿qué es el cine? ¿No? O sea, ¿cómo le preguntas si es un cineasta? Pero bueno, los periodistas son los primos hermanos de los políticos, así que no podemos hacer nada al respecto. Ofrezco disculpas si alguno de ustedes se dedica al periodismo, pero, ¿no? O sea, ¿qué es el cine? ¿Qué es para usted el cine? Le dicen a Javier Aguirre, una leyenda del cine español. Y él contesta 24 mentiras por segundo. Porque efectivamente hay 24 fotogramas que pasan durante un segundo. Y eso es lo que crea la ilusión del movimiento en la pantalla. De esa misma manera funciona nuestro cerebro. El cerebro humano no puede ver el movimiento, pero en el tálamo se hace un escaneo, se manda una señal a toda la corteza cerebral, a todo el cerebro, como una especie de sonar o de radar, y recibe la retroalimentación. Y cada 13 milisegundos en el lóbulo occipital se toma una fotografía de lo que presumiblemente estoy mirando. Igual que en el cine, ¿no? Con la diferencia de aquí son 13,000 fotogramas por segundo, ¿no? Y eso me permite crear la ilusión de que veo el movimiento. Simultáneamente, en otra parte del cerebro, en el puente de Barolio, en el tronco cerebral, en la parte conocida como el cerebro antiguo, que tiene un funcionamiento complementario al cerebro nuevo, digamos la sustancia blanca y el neocórtex. El puente de Barolio mantiene un micromovimiento muscular en el globo ocular para que el ojo se esté constantemente moviendo de manera imperceptible cuando estoy viendo un objeto fijo. Porque el cerebro humano tampoco puede ver los objetos fijos. Curiosamente, vemos el movimiento a través de fotogramas fijos, pero no podemos observar un objeto fijo en la realidad, porque éste desaparece.
Entonces el puente de Barolio es el encargado de este micromovimiento para que yo pueda ver los objetos fijos. Y en esta contradicción complementaria, ¿no?, tenemos esta unidad que me hace nosotros y no yo. Ah, ya me puse poético. Sí, vamos a improvisar. Vamos a improvisar poesía, vamos a improvisar poesía. Bueno. ¿Se puede? Tremenda, una gran descripción, sí. No sé Sí, quién habla. ya ves que se nos fue muy a lo cósmico y luego a lo microcósmico el maestro. A nivel práctico yo quisiera que me ayudara a colapsar algunas anclas para que ya no me duele el cuello, eso ya vendrá después. Sí, Okay. Con sí, mucho gusto. el puente de Barolio es una partecita del cerebro. Ajá, sí está en el tronco, En el tronco. imagínate el tronco cerebral como la silla del caballo. Ajá. Y el puente de Barolio sería como el jinete de esa silla, ¿no? El puente de Barolio forma parte del tronco cerebral, pero está así arriba, montado en el tronco. Uh-huh. No recuerdo si en Coahuila hay cuijas o besuconas o... Sí hay, ¿verdad? Cuijas. Les dicen Las salamandras chiquititas. Esas transparentes. Bueno, sí, esas te pueden ayudar a estudiar el cerebro antiguo, porque no las puedes tener en cautiverio porque no comen alimento inanimado. Si tú las observas, viene volando la mosca y se detiene cerca de la salamandra que está inmóvil, invisible para la mosca porque por eso es transparente, y muy despacito se reorienta la cuija, la salamandra, y se queda quieta, no se come a la mosca porque no la ve. Cuando la mosca inicia el vuelo, allí la atrapa, ¿no? Porque la mosca al moverse se hace visible para la salamandra y ahí la puede atrapar, ¿no? Sí. Y esta estrategia en la evolución se cambió por el movimiento ocular, el micromovimiento ocular que nos permite a los humanos ver los objetos fijos, ¿no? Sí. Esto es muy importante porque cuando estudiemos el sueño de movimientos oculares rápidos, Sí. vamos ya desde el nombre a hacernos la pregunta, ¿no? ¿Dónde arranca el sueño de movimientos oculares rápidos? ¿En el puente de Barolio, que produce el movimiento ocular, o en la corteza visual, que arranca la producción de imágenes en movimiento? ¿En dónde? Ay, nanita. Pero pues no se los voy a decir hasta que lleguen a delirios que sanan. Por favor, ¿En dónde qué? Qué malo, ¿no? Estoy viendo, por favor. ¿Cómo fue la pregunta? ¿En dónde qué? Me distraje, perdón. ¿En dónde? Lo consternaste. La consternación, una de las técnicas del procesamiento no lineal. ¿En dónde? La pregunta es, ¿en dónde comienza el movimiento ocular rápido que da origen al periodo MOR o periodo REM de alguno de los periodos REM de la noche? En el puente de Barolio o en la corteza visual, ¿no? ¿O dónde comienza? Bien, ya quería comentar esto. Me gustó mucho porque no había oído esa interpretación del mito de la caverna, el fondo occipital desde adentro del cráneo, me gustó. Ahora, un tema que por ahí ha salido recientemente para mí es si somos representacionalistas o no representacionalistas. Porque el mito de la caverna es estamos viendo la proyección en una pantalla, ¿verdad? Al fondo de la caverna, que hay una luz y así. Yo estoy viendo ahorita tu imagen en una pantalla de una iPad. Pero a veces
me gusta pensar que vemos la realidad directamente. O sea, como el ciego con el bastón, que va, no ve, pero toca el escalón con el bastón. Aunque sea indirecto, pero hay una conexión. A ver. Pues, híjole. Está cañón. No, Hace una no, no está cañón, no te quiero decepcionar. Es imposible el contacto directo entre el cerebro y el exterior. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que el cerebro solamente procesa información y del exterior nos llegan estímulos, ya sean visuales a través de fotones, ya sea auditivos a través de sonidos, ruidos, ¿no? ¿Cómo se llama? De hercios, que ya es, ya desde pertenecen al espectro electromagnético, pero se organizan en forma de ciclos. Ya tienen una transformación de movimiento mecánico a espectro electromagnético a ondas hertzianas que requieren del aire para trasladarse. Ya hay otro elemento físico que entra en mecánico físico que entra en juego para que un sonido llegue a mi canal auditivo y pueda hacer vibrar el tímpano en primera instancia y después los huesecillos y la cóclea, ¿no? El oído interno y la cóclea. En la cóclea ocurre una nueva transducción de la información. Es decir, de nuevo el movimiento mecánico que se transmite al oído interno a través de la presión que ejerce ese tímpano que vibra, en la cóclea se va a convertir en un impulso eléctrico. De nuevo, espectro electromagnético. Todo para que viaje la información, porque el cerebro no interpreta la electricidad, interpreta la información que conlleva la electricidad, ¿no? Ahora, un poco antes, ¿no? Dijiste que si el cerebro es representacional o no. La memoria humana, la memoria de las experiencias es representacional. Sí. Primero, porque ahorra espacio y energía. ¿Mm? Y segundo, porque no podemos guardar la cosa en tan pequeño espacio. Entonces, por una economía de espacio, se guarda una representación, una huella que además se distribuye en 3 canales perceptuales, ¿no? Por ejemplo, tu recuerdo de esta sesión el día de mañana, una parte será auditiva, otra parte será visual y otra parte será sensorial. Y bueno, aquí es muy interesante hablar de que las neuronas nacen con su propia información, capaces de generar su propia información. Y es un ámbito que igual que la escala de lo que está más allá de lo óptico, está fuera del alcance de la ciencia humana. No hay manera de saber de qué manera mapea la realidad la neurona en el día 120 de la gestación, que sería presumiblemente su día de nacimiento. No sabemos qué información contiene, y una vez que nace la segunda neurona, no sabemos de qué manera, y nunca lo podremos saber, de qué manera mapean la realidad. Solo sabemos que se comunicarán a través de corriente eléctrica o de iones de sodio y potasio. Bueno, como ven,
Es complejo el tema, ¿no? Pero tenemos la capacidad de pasar de lo abstracto a lo concreto como con bastante velocidad, ¿no? Y quizás todo esto que si bien es concreto, quizás para algunos son conceptos que les quedan un poco lejos, ¿no? O nuevos, ¿no? Cuando es la primera vez que nos aproximamos a estas ideas, genera como su respeto. Podríamos aplicarlo. ¿Qué te parece? Yo les propongo que hagamos un pequeño ejercicio colectivo, ¿no? Para que ahora sí, como decimos los mexicanos, les caiga el 20. Antiguamente los teléfonos públicos en México se usaba una moneda muy grande de 20 centavos de cobre y entonces uno depositaba la moneda y la moneda quedaba como en tránsito. Cuando iniciaba la comunicación ya efectiva con otro teléfono, el 20 caía a la alcancía del aparato. Si no se lograba la comunicación efectiva, el 20 volvía a salir por debajo del aparato. Entonces, cuando hay una comunicación efectiva, decimos, ya me cayó el 20. Pero bueno, la propuesta es hacer este ejercicio colectivo. Bueno, necesitaría preguntarle a cada uno, pero no sé si nos dará tiempo, creo que no. Entonces, les pediría que ya sea que quieran trabajar con animales, si les gustan los animales, o con flores, si les gustan más las flores que los animales. Y bueno, me he topado con un par de casos en que me dicen, no, yo prefiero las piedras preciosas, o otra persona me dijo, yo prefiero las piedras semipreciosas, ¿no? En el ámbito de las flores pueden ser plantas o pueden ser árboles. Los animales pues, pueden ser insectos o animales, ¿no? Entonces yo les voy a pedir que escojan el animal, planta o piedra con el que así su favorito, el que dijera, no, es que yo en mi siguiente vida, si creyeran en las vidas continuadas o en los multiversos, en el otro universo, yo quisiera ser un elefante, un diamante, un girasol, no sé, cada uno tendrá su propia preferencia. Ajá. Y les voy a pedir que una vez que ya escogieron este animal, piedra o planta, cierren sus ojos y respiren profundo por la nariz y exhalen por la boca. Y así con los ojos cerrados, allí frente a cada uno de ustedes, hagan una imagen muy clara del animal, planta o roca que escogieron. Pongan todos los detalles, hagan muy vívidos los colores, muy intensas las sensaciones, muy fuertes los sonidos. Y les voy a pedir que hagan muy vívida la experiencia, muy intensa, que permitan que eso que escogieron crezca y primero los envuelva. Y ahora se empiece a fundir con ustedes. Ahora, junto con este planta, roca o animal que escogieron, ya fundidos, ya hechos uno solo, se sientan
capaces de todo, de cualquier cosa. Se vean a sí mismos embebidos, envueltos, contenidos, fundidos con esta representación de lo mejor, de lo mejor, de lo que soy, de lo que seré, de lo que quiero ser, aun cuando haya ya llegado a ser lo que he querido ser. Eso es muy bien. Ahora pueden abrir sus ojos, sentir el olor que evocaron. Y bueno, esto se llama un estado de recursos, en donde aprovechamos una de las capacidades del cerebro, que es la representación. ¿Mm? Y al mismo tiempo este ejercicio demuestra el trabajo sin contenidos. Yo nada más creé el contexto diciéndoles escojan animal, planta o roca, y fui guiando el proceso con mi voz. No sé qué escogió cada uno de ustedes. Lo que sí sé es la fisiología que, por ejemplo, le produjo a Lucía, que todavía está allá con su mente. Esta técnica, bueno, aprovecha la representación, ¿no? Porque, por ejemplo, no, pues yo escogí un perro, ¿no? Por ejemplo, yo escogí un perro. Ah, sí, yo no sé de qué raza, de qué tamaño, de qué edad, si lo conociste alguna vez, si está vivo, si no está vivo, ¿no? No, yo escogí un girasol, bueno, no sé de qué tamaño, de cuántos pétalos, qué tan alto es, no lo sé. Pero el inconsciente de cada uno de ustedes puso lo mejor de sí y lo proyectó al futuro en forma de esta representación. ¿Cómo lo pueden utilizar en el futuro? ¿No? Cuando necesiten un estado de recursos, evoquen la flor, la roca o el animal que escogieron el día de hoy. Y eso, pues como pudimos ver con Lucía muy claramente, ¿no? Cambia la fisiología. Cambia la fisiología, cambia el estado, cambia el desempeño. Me surge compartir algo que usé hoy, una herramienta Sí. que trabajamos algún día, que de hecho lo hicimos, si no me equivoco, en el primero o en el segundo vivo de esta última serie que estamos haciendo, que están asociados al movimiento. Si quieren después entren, que están grabados en el feed de @.05lb. Ahora se los pongo acá. Bueno, hicimos un ejercicio en ese vivo que propuso Raúl, muy similar a este. Yo lo usé hoy durante una sesión de entrenamiento de la fuerza, que me pasó que había un ejercicio que no podía como lograr la coordinación, pero chicos, 10 repeticiones para no lograrlo, digamos, y fue poner en práctica el ejercicio y automáticamente lograrlo. Hasta yo me quedé sorprendida, ¿no? De decir, ¿qué pasó? O sea, y no era un gesto que no podía coordinar. Y bueno, fue esto, ¿no? En lo personal,
les comparto un poco. En lo personal, el aplicar las técnicas me ha transformado muchísimo y mi práctica médica se vio transformada fuertemente por la aplicación de estas técnicas, porque me permiten generar alternativas terapéuticas, digamos, que son sumamente inocuas y eficientes. Entonces, bueno, nada, los invito a que lo exploren porque de verdad que es una herramienta muy, muy valiosa para cada uno de nosotros, estemos en el mundo de la salud como referentes o no, ¿sí? Porque las aplicaciones son extensas. Sí, eso fue lo maravilloso de la experiencia durante la época clásica de la programación neurolingüística. Nació en un ámbito terapéutico, pero eso fue un accidente histórico. John Grinder trabajaba en el campus de Santa Cruz de la Universidad de California y Richard Bandler llegó allí, ya graduado de ingeniero, a hacer una maestría en desarrollo humano. Este campus se distinguió, ¿no?, por la presencia entre su cátedra, en sus cátedras de Gregory Bateson, de muchos de los que después formaron la Escuela de Palo Alto, ¿no? Y entonces el ámbito marcó esa primera etapa histórica de la programación neurolingüística y se orientó a la psicoterapia. Eran herramientas para psicoterapeutas, pero muy pronto descubrieron que eran para la comunicación humana, desde que yo me explico a mí mismo el momento presente. Entonces, estas técnicas y estas herramientas son útiles en cualquier ámbito. Gracias a la cadena de excelencia humana, que es respiración, modifica fisiología, fisiología modifica estado, estado modifica desempeño. Y a cada desempeño corresponde un estado, una fisiología y un patrón respiratorio. Ya debía de cobrar aparte esta sesión, ya casi. Bueno, hermoso. Bueno, gracias por el ejercicio. Espero que lo pongan en práctica. Sobre todo eso, desafíen el conocimiento, ¿no? Porque eso les va a dar realmente estrategias y herramientas nuevas. ¡Ay, tenemos una nueva integrante! ¡Hola! Bienvenida. Mira qué linda. Ahora. Soy una nena. Sí, yo también. Hola, ¿cómo te llamas? Soy Samoama. Más fuerte. Soy Samoama. Samoama. Alma. Qué lindo, ¿no? Alma. Qué lindo nombre. Bueno, Qué bienvenida. lindo nombre. ¿Sabes qué voy a hacer, Alma? Ay, Le voy a regalar un cuento a tu mamá para que te lo lea una de estas noches. O mejor en 3 noches seguidas. Mamá. Mamá, ¿Qué? ¿puedo tocarle algo que me gusta? Sí, gracias. Bueno, vos todos, no me gusta que tenía agua, ¿puedes decirme princesa mi bebé, mi panita en uno, puedes decirme tuyo? Lo de ama no me gusta. Ok, muy bien. Hoy sabes que yo tengo un hijo que también se cambia el nombre. Se lo cambiaba cada mes. Él se lo cambiaba cada mes, pero desde hace 2 meses ya se llama Gato. Y bueno, por consecuencia yo soy papá Gato. Yo tengo yo de animales. Veo nenates como algo. No, bueno, él no solamente se ponía nombre de animal, también se ponía, por ejemplo, en enero, acá en México hace mucho frío,
y se llamaba Paleta helada de limón. Ay, ay, ay. Bueno, Alma, gracias por sumarte. Te puedes quedar ahí Ya no sé. compartiendo con nosotros. Gracias. Ya. Bueno, les voy a Bueno, mandar, junto con la grabación de esto, les voy a mandar la metáfora. la metáfora. Instrucciones para usar la metáfora. Primero, leerla 3 veces, de preferencia como ensayando teatro, porque tiene voces que cambian y respuestas que no están acotadas. Entonces, ya una vez que lo ensayaron, entonces leérselo de preferencia a un niño. Niño, niña, bueno, con este lío de lenguaje inclusivo, ¿no? A las niñas léanselo en rosa y a los niños léanselo en azul. Y a los niñes en violeta. Bueno, de preferencia niños entre 7 y 10 años. ¿De cuál metáfora están hablando? De la que les vamos a enviar Ah, junto con la grabación de la sesión de hoy. Y que también esto es interesante. Cuando tengan la grabación de la sesión, obsérvense a sí mismos antes, durante y después del ejercicio que hicimos. Para que no sea solo Lucía Nicola la que se quede con el regalo, ¿no? De haberse observado a sí misma. Uh-huh. Y bueno, doctora, Bueno, creo que llegó la hora de cerrar la sesión. Uh-huh. sí. Antes de Los cerrar, esperamos en lo posible en los talleres. Uh-huh. Comuníquense con la doctora Andrea Repetto. Para ustedes en especial va a haber promociones y becas y descuentos y todo lo que se atrevan a solicitar. No sé si se los vamos a conceder, pero bueno, eso es ya la doctora la que toma la información y la distribuye. Pero ojalá podamos contar con todos ustedes en los talleres. Y bueno, informarles también que después de estos talleres de junio y julio que serán por Zoom, en noviembre tenemos el firme propósito muy firme. Ahí sí, Juan, si me tengo que vacunar, me vacuno, no importa, para poder viajar a la Argentina y poder dar presenciales estos mismos talleres y ver si podemos hacer una sesión de delirios que sanan. Delirios que sanan sería como el siguiente nivel lógico de estos talleres, pero requiere ser presencial, no lo puedo hacer de otra manera. ¿Querías decir algo, André? Sí, y los talleres nuevos en el ámbito de la montaña, ¿no? Ajá, Que si todo sale bien, talleres. nos vamos a poder también poner a prueba el desempeño y el procesamiento no lineal todo en simultáneo. Claro. Y además quizá algunas sesiones especialmente dedicadas a los guías, porque ustedes no lo saben, pero Iván y Lucía, que sí estás, ¿verdad, Lucía? No te has ido, sí estás. Sí, sí. Iván y Lucía son los guías de una comunidad escolar, que ya no sé si usar esa palabra, bueno, la uso para que todos entiendan, ¿no? Pero es más como una comunidad espiritual, no sé cómo llamarlo, porque pues son guías, ya, punto. Y reciben niños en su espacio maravilloso
Ahí está, los pueden encontrar en Espacio Vivo Munay, ¿no? Y teníamos allí... investigar su alto desempeño, ¿no? Eso sería como la manera más afín a lo que venimos diciendo. De describirlo. Y bueno, intercambiar con ellos en el ámbito de la guía, ¿no? Ya no voy a usar la palabra educación, lo siento, no creo en la educación, ¿no? Son guías, ya encontré, son guías en la preservación de la genialidad con la que nacemos. Me encantó. Ya está. Ahí dan el visto bueno a los chicos. Bueno, ahí te pierdo un poco, Ra. Bueno, un placer. Sí, Karin, ¿querés abrir el micrófono? Sí. Bueno, ya que estoy maravilloso el lugar de Espacio Vivo Munay, porque Alma va a ese espacio, así que estoy acá gracias a ellos. Y por otro lado, la metáfora, ¿leerla en algún horario en especial? No, a la hora que quieras, a la hora que quieras. Okay. Y sí, puede servir con un propósito específico, ¿no? Pero en lo general se usa para producir cambios. Te explico un poco cómo es. Es un contexto de aprendizaje en donde yo conscientemente y nosotros de manera inconsciente hemos puesto información disponible al inconsciente de cualquier persona que quiera vivir el proceso. Más que una lectura, es una vivencia. Okay. Tiene desafíos lógicos, tiene desafíos lingüísticos y sintácticos, cuya finalidad es distraer al procesamiento consciente de la mente para que haya una comunicación directa entre el inconsciente del escucha o el lector con el contenido no explícito de la metáfora. Y bueno, alguien alguna vez me preguntó ¿por qué tan complejos no? Si podemos hablarle a los niños de las abejitas y los conejitos, ¿no? Porque los niños tienen una habilidad especial para hacer a un lado la metáfora, ¿no? Tú empiezas a decir, no, es que había un conejito, y adentro en su mente piensan, uy, este tonto ya quiere que yo me porte como el conejito del cuento, y no se lo voy a conceder, ¿no? Y originalmente esta metáfora la escribí para un nene. Al final de la metáfora hay una dedicatoria. Era un chico, Octavio, que había una maldición que pesaba del ¿no? Felipe le llama una profecía que se autorrealiza. ¿Sí? Interrumpo un poquito porque se entrecorta, ¿no? Se les está entrecortando a todos la voz de él. Sí, ok, porque veía las caras de todos. Está fallando un poquito tu conexión. ¿Querés probar de apagar un segundo la cámara y volverla a encender? A ver si ahí como que resetea un poco. Sí, supongo que lo que está ocurriendo es que empezó a llover acá y México, a ver, ya. Ahí está, ¿mejoró? Sí, sí. Ok, bien, el papá que estaba ya divorciado de la mamá y que vivía en otra ciudad, me pidió ayuda para el chico, pero los adultos lo que necesitamos entender es que los que nos pueden ayudar son ellos a nosotros, no nosotros a ellos. Nosotros cometemos el error de quererlos educar, de
tomarlos y amaestrarlos y hacer una serie de barbaridades con ellos. Es al revés, ¿no? Entonces, el camino que yo le propongo a todo padre que me pide ayuda para su hijo es la metáfora. Y entonces, en este caso específico, escribí esa metáfora y ya muy avanzado el trabajo de la interfaz con las 5 leyes biológicas, y ya yo muy entrenado en ese modelo, y ya habiendo generado nuevas técnicas para la interfaz, decidí escribir una metáfora, en donde hice toda esta serie de desafíos, ¿no? Incluso incluye neologismos e incluye errores deliberados, ¿no? O el uso inadecuado de palabras que significan casi lo mismo, pero que no describen lo que la metáfora está describiendo. Entonces, esto permite que sea altamente efectiva, ¿no? En este caso, les comparto que el papá leyó la metáfora en 3 entregas y luego logró grabar la epicrisis del lenguaje que tuvo el chico cuando ya remitió totalmente la falsedad del problema del lenguaje. Entonces, el papá tuvo este doble regalo, ¿no? Ver cómo su hijo transformó su vida a partir de la lectura de la metáfora, y luego cómo lo predicho por la segunda ley de Hammer se cumplía cabalmente, y además tuvo la oportunidad de estar llamando a través del Skype en la computadora y poder grabar la epicrisis en el celular, ¿no? Y esto pues fue algo que compartió conmigo, me permitió compartir la metáfora con el mundo, y me permitió poner sus nombres, ¿no? En este compartir con el mundo a manera de dedicatoria y compartir el caso. Porque lamentablemente el ámbito de las 5 leyes biológicas y su antecedente, la nueva medicina germánica, está llena de un montón de casos no exitosos, pero que explican muy bien las 5 leyes biológicas, ¿no? El propio doctor Hammer sufrió persecución, etcétera, ¿no? Entonces estamos muy necesitados de documentar casos altamente exitosos a través del trabajo sin contenido. ¿Por qué el trabajo sin contenido? Porque el doctor Hammer utilizó metodologías sin contenido que él mismo no sabía que se habían desarrollado en otros lugares del mundo, ¿no? Por ejemplo, utiliza metáforas vivas, ¿sí? Me Otra atrevo vez. un segundo. No. Para quizás aclarar esto del trabajo sin contenido, se refiere a esto que hicimos recién, ¿no? En lo cual Raúl propone cada uno trabaje con una piedra, una planta o un animal, ¿no? Y en definitiva, como intervención, él no sabe qué es lo que cada uno de ustedes trabajó, sin embargo, el trabajo lo pudimos hacer igual, ¿no? No sabemos qué representa para cada quien lo que cada quien escogió, ni los detalles de lo que escogió, ni lo que puso allí. En el caso de la metáfora, es un trabajo sin contenidos, porque lo que podemos entender desde el consciente no corresponde a la oferta de información y de aprendizaje para el inconsciente. Y bueno, cuando lean la metáfora, de entrada para un adulto es difícil entender, seguir el hilo, ¿no? No busquen entenderla, es el mejor consejo que les puedo dar. Sí. Intervengan, interpreten cada uno de los personajes, diviértanse, pásenlo bien, de eso se trata.
Claro, y los que se la lean a un niño van a ver cómo hay una interacción constante del niño a través de preguntas, a través de comentarios. Algunos sí de plano dicen, no te entiendo nada, qué aburrido, me voy a dormir, y se duermen, ¿no? Porque una de las características que tiene es que en algunas personas produce la entrada a la vagotonía, es decir, a la relajación de los programas biológicos que estuvieron activos recientemente, ¿no? Ya sea virtuosa o viciosamente. Mira, para que se den una idea, hace poquito una paciente de 27 años le había indicado leer la metáfora y me dijo, la primera vez no la pude leer porque la empecé a leer y me quedé dormida y dormí 5 horas de siesta. Me dice, yo nunca duermo siesta. O sea, no le digo, bueno, genial, o sea, eso fue el efecto de la metáfora. ¿Sí? O sea, eso que ella después interpretó como que no la pudo leer porque justo se quedó dormida, ¿no? O sea, ven cómo fue una interpretación. Estuvo interesante. Se mencionó en la charla la metáfora de la hora sin nombre. ¿Tiene que ver con esto? Esa es la metáfora que vas a recibir y es la metáfora que hemos estado intensamente utilizando y es sin contenidos porque la mayor parte del contenido es, bueno, de la información es tácita. ¿Por qué es tácita? Pues porque se le ofrece al inconsciente. Y bueno, si tienen preguntas al respecto de la metáfora, o experiencias, estaría o bueno. experiencias, pues anótenlas y cuando nos volvamos a encontrar podemos intercambiar. Y como tema para aprender a estructurar tus propias metáforas, lo aprendemos en Delirios que Sanan. En Delirios que Sanan hacemos un análisis de la hora sin nombre y enseño los caminos creativos para producir las propias metáforas. Metáforas, ¿no? Bueno, riquísimo el encuentro de hoy, la verdad. Gracias a cada uno por la atención. Un placer estar viéndolos ahí, que se tiraban adentro de la pantalla con el cuerpo. Y bueno, ya les voy a hacer llegar por mail la grabación del video, la metáfora. Y bueno, el sábado que viene arrancamos con el despertar. Así que los que quieran sumarse también les voy a hacer llegar ahí a través del correo las promociones que están disponibles y se pueden inscribir ahí mismo. A todos los que les envié el correo, la información de los links de acceso para este encuentro de hoy, tienen adjuntos archivos donde se describen todas las características del taller, el contenido, el horario, las fechas, tanto para el despertar como para sueños, que es el taller que sigue, ¿no? O sea, pensando en esta trilogía que escribía Raúl, el orden es al despertar, sueños y, si todo va viento en popa, noviembre, delirios que sanan acá en Argentina. Bueno, los que no estén en Argentina, vengan, porque va a ser una buena excusa para irse de vacaciones, chicos. Argentina es un país hermoso, tenemos un montón de lugares bellísimos para visitar y trataremos de que Delirios que Sanan sea en un lugar con naturaleza, al aire libre y que podamos disfrutar. Va a quedar a cargo mío la organización, así que eso está casi garantizado, les diría. Humberto, ¿qué? Para enriquecer nuestro acento o ir al cono sur. Sí, claro. Tal cual. Ahora dijiste que el sábado próximo creo que es mañana. No, bueno, es que para los mexicanos es el 12, sí. El sábado 12. Ya. Sí. Gracias, estuviste muy bien. Sí, fíjate, a mí se me pasó porque también los chilenos, cuando hablan del próximo sábado no es el inmediato, sino el de la próxima semana. Sí.
Sí. Bueno, y durante los talleres hago más énfasis en las diferencias en el uso de la lengua española, porque de repente he dicho unas barbaridades. Mi hijo es fan del metro y entonces se llevó a su abuela y a su tío al metro, ¿no? Y entonces mi suegra gritándole de una bancada a la otra, a su hijo, eres un pendejo. Y todos los mexicanos, señora, no le hable así a su hijo. No, la van a llevar presa por maltrato infantil. Que bueno, ya mi cuñado es un hombrezote, ¿no? Pero bien, pues los esperamos la próxima semana. Un abrazo a todos y esperen el correo con los regalos. Me acaba de cortar la pues, luz, ahora volvió, pero supongo que si se restaura en un ratito ya les envío todo y si no será mañana tempranito. Eso aviso. ok. Bueno. Ok. Sí, nos avisó la señora. The recording has stopped. Bueno, ahí va. Y esta nueva señora. Yo la tengo en inglés. ¿Ustedes la tienen en español? Yo sí. La tienen en inglés. ¿Tú la tienes en español? Sí. No, a mí me habla en inglés. Bueno, sirve que practico el inglés. Bien. Bueno, Besos, buenas abrazos noches para todos. todos.